¿Qué tal a todos? Bueno, hoy voy a comenzar una serie de videos. Este va a ser el primer video de una serie de videos que van a explicar cómo el socialismo utiliza algunos aspectos fundamentales de nuestra alma latinoamericana, aspectos arraigados en nuestras tradiciones latinoamericanas, para poder de alguna manera usarlos como puente para instituir las ideas socialistas de manera más fácil. O sea, estas operan como una especie de canal, de vaso conductor que permite ideas que en un inicio son atavísticamente rechazadas por los latinoamericanos de buen entendimiento y de sentido común, pero que lamentablemente estos señores utilizan estas cuestiones y estos aspectos de nuestra vida que los consideramos fundamentales, aspectos religiosos y culturales que tradicionalmente merecen mucho respeto en Latinoamérica, para poder, entremezclándolos con la doctrina socialista, pues convertirlos en un puente para que se separe el rechazo instintivo que a las ideas de izquierda se ha tenido aquí históricamente, y se utilizan como un puente, por supuesto, para poder que se cruce esa barrera y las ideas socialistas se conviertan pues en lo normal y en aceptadas, y incluso pues como vemos ahorita en los gobiernos y en lo que es institucional e incluso en lo que es dominante, porque hoy en día la izquierda es lo dominante en Latinoamérica y más bien las ideas contrarias a la izquierda son tratadas de fascistas, de golpistas, de reaccionarias, y todo tipo de epítetos, como tratamos en el video anterior sobre los mantras. Ahora bien, el primero de estos aspectos fundamentales que usa el socialismo para introducir sus ideas es la idea de la religión cristiana católica y la figura de Jesús como un baluarte del socialismo, de la ideología socialista. Bueno, anteriormente, el socialismo básicamente se basaba casi en un 100% en el tema de la conciencia de clase, y era una ideología, por supuesto, ateísta, antirreligiosa y 100% secular. Consideraba, como en palabras de Marx, que la religión era el opio del pueblo y que las instituciones cristianas eran un obstáculo para que el trabajador se desalienara del sistema económico capitalista y por ende abrazara las ideas socialistas que lo iban a liberar y iban consecuentemente a crear la dictadura del proletariado y el dominio absoluto de las clases trabajadoras por sobre los países donde se instituyera el socialismo, y que inevitablemente el capitalismo se dirigía hacia un colapso. Pero posterior a la Segunda Guerra Mundial vinieron muchas corrientes revisionistas del socialismo como fuente primigenia, tomando la doctrina de Marx y Engels, y por lo tanto se dieron muchas modificaciones a cómo el socialismo se trataba de imponer en las mentes de las personas, porque la idea de la conciencia de clase se demostró que de alguna manera era fracasada, porque, y entre otras cosas, en la Primera Guerra Mundial los trabajadores del mundo no se unieron en contra de sus opresores capitalistas, sino que fueron a combatir la guerra por sus respectivas naciones, y combatieron unos contra otros, y no como esperaba o como se esperaba de acuerdo a la profecía de Marx, que cada uno iba a agarrar las banderas de la conciencia de trabajadores, se iban a unir contra los imperios y contra la opresión capitalista, y iban a, por supuesto, a revocar del poder a todos los que en ese momento lo tenían en Europa. Solo ocurrió una revolución en Europa, y no fue en un país industrializado, sino en un país meramente rural como es la Unión Soviética. Pero antes de hablar de estos aspectos culturales que han tenido más validez en el primer mundo que acá, vamos a hablar del tema de la religión, del tema del uso de la figura de Jesús como baluarte para el socialismo. Y esto se puede ver mucho en el socialismo latinoamericano, precisamente porque el latinoamericano tiene imbuido en su espíritu esa religiosidad y esa creencia en algo más allá de lo que vemos aquí en la tierra, en algo que existe más allá de lo que a simple vista o lo material. Por supuesto, el secularismo ha ido avanzando y ha tomado mucho terreno en nuestros países, pero más allá de eso, la figura de Cristo aún es muy fuerte. Incluso en Cuba lo fue en Nicaragua, en la socialista Nicaragua, lo es en el socialista Ecuador, en el socialista Venezuela, y así sucesivamente. ¿Cuál fue la solución del socialismo?
El socialismo dentro de la Iglesia Católica en primer lugar desarrolló una doctrina llamada la teología de la liberación, que básicamente, para hacer una historia más larga, corta, tomaba como base que las enseñanzas cristianas eran inevitablemente similares a las enseñanzas marxistas de la solidaridad entre hombres y de la repartición de la riqueza, que Cristo nos mandaba a repartir la riqueza, a ayudar a los desposeídos, y que por supuesto un gobierno que se dijese socialista y que abrazase las ideas cristianas y la doctrina de Cristo, pues sería un gobierno que repartiese la riqueza y que rechazara al que la acumulara, la típica concepción aquella de que más fácil entra un cabello por el ojo de una aguja que un rico llegar al cielo. Todos esos tipos de escrituras y enseñanzas las tomaron los socialistas para imbuir la doctrina cristiana y católica en esta nueva ideología, en esta nueva corriente izquierdista que se desarrollaba en Latinoamérica. Yo estoy aquí para un poco revocar esos argumentos y para que los cristianos y católicos latinoamericanos tomen conciencia de que estas cosas no son ciertas y que estas no son nada más que estrategias de propaganda macabras que utiliza el socialismo internacional para poder llevar a cristianos de buena intención a creer que se puede ser cristiano y ser socialista al mismo tiempo, cuando lo contrario es lo que es cierto. En primer lugar, hay que señalar que en ningún sitio de las Escrituras se habla de una política de distribución de la riqueza impuesta. Ciertamente Jesús habla de la caridad, habla de la ayuda al desposeído, ciertamente Jesús habla de que el pobre debe ser ensalzado, pero nunca en las palabras de Jesús está dicho o está escrito en los evangelios que Jesús haya pronunciado que el gobierno de este mundo ha de convertirse en un gobierno cuyo propósito máximo es la distribución de la riqueza, cuyo propósito máximo es quitar a quienes tienen más para distribuirlo entre quienes tienen menos. Al contrario, la caridad que Cristo plantea es una caridad voluntaria, es una caridad de desprendimiento y por supuesto, de voluntariedad. Del alma caritativa debe nacer la voluntad de ayudar al que no puede procurarse una vida decente. Y también está dicho que el que ayude no puede vanagloriarse de ello. Acuérdense, y eso está en las Escrituras, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Esto por supuesto se contraría y es un argumento bastante fuerte en contra de lo que hacen la mayoría de los gobiernos socialistas en Latinoamérica, que es construir coaliciones electorales en base a la plata que regalan, al gasto público, al gasto en programas sociales y por supuesto de esto crean un gran alboroto propagandístico que se convierte en excusas para ser reelectos en el poder, por ejemplo. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. En primer lugar, hay que decirlo. Luego, hay muchas cosas interesantes, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, que sacan de contexto todas estas ideas de que el socialismo y el cristianismo son ideas, y en el caso del cristianismo religión, en el caso del socialismo ideologías compatibles. Proverbios, y cito, Proverbios 10:4 dice: las manos perezosas o las manos holgazanes hacen a un hombre pobre, pero las manos diligentes traen la riqueza. De nuevo, un gran argumento en contra de las ideas socialistas que dicen que el dinero debe repartirse sin que haya trabajo de por medio. Señores, la vagancia que se está promoviendo y la vagancia que se está fomentando en Latinoamérica, producto de programas sociales y repartición de dinero del Estado, injustificado y a personas que tienen capacidad de trabajar, ha creado manos perezosas, y las manos perezosas, señores, solo traen pobrezas. Lo dice la Biblia. Las manos, en cambio, diligentes, que es lo mismo que decir las manos trabajadoras, traen riqueza. Por lo tanto, señores, no se crean esto de que los gobiernos socialistas están cumpliendo con la palabra de Dios, ni mucho menos.
Dios admira las manos diligentes. Dios admira las manos productivas. Hay cosas muy interesantes también en el caso de lo escrito por Timoteo. Dice, y sobre las reglas de la caridad, que hay 3 niveles de la caridad cristiana. Uno es la familia. La familia es la primera que tiene el deber con sus familiares. La familia. El segundo es a través de la iglesia. La caridad es a través de la iglesia. Y el tercero, por supuesto, a través de la caridad individual. En ningún momento, en lo que es expresado entre los modos de caridad que aparecen en la Biblia, se encuentra el que el gobierno asuma la caridad o que el gobierno asuma la repartición de la riqueza. Como digo, la caridad debe ser voluntaria. Hay que mencionar algo muy importante que está en Timoteo, que es el hecho de cómo a los primeros cristianos se les dictaba que la caridad debía impartirse. Y en el caso de las viudas es muy interesante. Por ejemplo, a las viudas que se les ayudaba o que fuesen a ser objeto de caridad, se les exigía ciertos requisitos, no era una ayuda porque sí. Y los requisitos entre ellos estaban que la viuda, por supuesto, no estuviera con alguien, que la viuda, por ejemplo, tuviera más de 60 años. Es decir, en todo caso, para resumir, que la viuda no estuviese en capacidad de procurarse los bienes necesarios para la vida. Una viuda joven no podía calificar para esta ayuda. Una persona joven, por lo tanto, no puede calificar para esta ayuda a menos que esté incapacitada para realizar labores que le permitan él mismo procurarse el sustento vital. Es una cuestión que está en la enseñanza cristiana, que Cristo admira la productividad, Cristo admira las manos diligentes y que Cristo en ningún momento abraza la idea de la pereza o la vagancia o de la gratuidad de las cosas, producto de un gobierno que irresponsablemente y usando el dinero de otros trata de sacar a personas cuya productividad es cuestionable de la pobreza sin fomentar en ellos el sentido del trabajo, que es lo más importante. Y acuérdense, y ya para concluir también este pequeño esbozo de ideas que revoquen esta idea macabra del socialismo cristiano de alguna manera, es el hecho de que el propio Antiguo Testamento y los mandamientos de la ley de Dios, que son el decálogo fundamental de todo cristiano, es que no debes envidiar los bienes ajenos, no robarás, no codiciarás ni la mujer del prójimo ni los bienes ajenos, no, los bienes, no envidiarás la casa de tu vecino, bueno, como quiera que se interpreten. De hecho, esto es una protección a la propiedad privada, porque si te prohíben robar y si te prohíben codiciar bienes ajenos o envidiar los bienes ajenos, básicamente están diciendo que esos bienes pertenecían a alguien, y si esos bienes pertenecían a alguien, son su propiedad. No hablan de propiedad colectiva, no hablan de que los bienes son de todos y por lo tanto tienes derecho a disponer de todos. Hablan que unos tienen bienes y otros no tienen, pero los que no tienen no deben envidiar el bien del que sí tiene. Por último, pues, me gustaría concluir con un pasaje donde claramente se evidencia esto que les he venido diciendo. Y básicamente es lo que dice en Proverbios 14:23. Todo trabajo duro trae consigo ganancia, pero el solo hablar únicamente lleva a la pobreza. Todo trabajo duro, lo que es lo mismo decir, toda riqueza proviene del trabajo duro. La habladuría provoca pobreza. Y Cristo juzga de la misma manera. Marcos 7:23. La ambición del rico se juzga de la misma manera que la codicia del pobre o que la envidia del pobre. Ni la ambición del rico es condonable, ni la envidia del pobre es condonable, solo el trabajo duro. Muchas gracias.